vamos a hablar un poco sobre la gastronomía oaxaqueña, que viene un poco relacionado con el natalicio de Benito Juárez. A continuación, mi compañera les va a dar alguna información sobre las bebidas. Una bebida típica de Oaxaca es el tejate. El tejate está hecho de maíz y cacao y se consume el día de la siembra de maíz. Otra bebida típica es el chocolate. El chocolate está hecho de leche o agua y puede quedar hace miles de años. Se ocupa en las mesas típicas de Oaxaca. A continuación, mi compañera les va a dar la información de... Bueno, yo les voy a decir las regiones de Oaxaca. En número 1 tenemos la Mixteca, que ahí podemos encontrar diferentes platillos como el mole de caderas, que existe. Segundo es cañada, podemos encontrar el chilite, papaloapan, que es tuxtepec. Ahí encontramos como el tamal de cazuela. Sierra Norte, que podemos encontrar mole amarillo. Costa, encontramos pescado a la talla. El sexto es Valles Centrales, que ahí podemos encontrar mole negro, rojo, colorado y chilo. En Sierra Sur también podemos encontrar el mole negro y rojo. Y el último es Isto, que ahí pues encontramos diferentes platillos como el cochino horneado, y pues aquí están todas. Ok, nos faltaron algunos compañitos, pero ya les voy a explicar un poquito de los platillos que están en esta mesa, ¿no? Aquí tenemos una tlayuda. Esta tlayuda no está terminada, pero es la base de lo que se utiliza para prepararlas, que es como si fuera una tortilla muy grande y delgada de maíz. Se le pone asiento, que es manteca. Después podemos ponerle frijoles negros, esos sí los tenemos aquí. Encima quesillo, y puede llevar alguna proteína, ya sea chapulines, sea tasajo, chorizo, y también la podemos encontrar con verdura. Tradicionalmente no debería de llevar verdura, pero pues ya en la actualidad sí las encontramos así como si fuera un tipo pizza, pero de maíz, ¿no? Tenemos el pan de yema también, el quesillo, o que aquí le nombramos queso Oaxaca, una gran variedad de tamales, entre ellos el tamal de oaxaqueño, hecho a base de mole o de algunos otros ingredientes, los tlacoyos, muchas garnachitas, el tradicional también mole oaxaqueño, el chocolate, como lo mencionaba su compañera Camila, que una de las marcas más reconocidas en el estado de Oaxaca es el Mayordomo. El tasajo también queríamos comentarle que es un corte muy fino de res que se puede hacer a las brasas y lo podemos encontrar en la mayoría de los platillos oaxaqueños, ya sea acompañando la tlayuda, algunas enchiladas, en tacos. No sé si tengan alguna duda, muchachos, de lo que les acaban de explicar o lo que les acabamos de comentar acerca de la gastronomía oaxaqueña, y pues recordarles que esta vinculación se hace porque el Benemérito de las Américas, ¿dónde nació? Oaxaca. Y toda esta semana estuvimos viendo pues la Semana Cultural de Benito Juárez. Ya para concluir... Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, aquí estamos presentes también nosotros en el taller de electricidad. Y el día de hoy nos tocó exponer qué tipo de electricidad o qué inventos con electricidad existían en las épocas de Benito Juárez. ¿Okay? Como pueden ver aquí, díganme qué inventos pueden ver en las imágenes. ¿Alguien que me pueda ayudar? Esencialmente hay 4. El foco o la bombilla incandescente. ¿Perdón? El ferrocarril. Y el teléfono. El telégrafo. ¿Y qué otro más? Y una central eléctrica. ¿Ok? Bien, entonces,
Vamos a recordar que don Benito Juárez gobernó del 21 de enero de 1858. ¿A dónde? ¿A cuál? 18 de julio de 1872. ¿Okay? ¿Pero qué inventos había en esos entonces? Bueno, nuestros compañeritos nos van a hablar de algunos de ellos. El telégrafo el 5 de noviembre de 1851, cuando el gobernante, el presidente Mariano Aristas se inauguró el primer telégrafo en la Ciudad de México, en Puebla. El presidente que más aprovechó el telégrafo fue Porfirio Díaz. El ferrocarril, el primer tramo de ferrocarril en México de 11 kilómetros de longitud se inauguró en 1850 y tenía comunicación con el puerto de Veracruz. Bien, siguiente. La generación eléctrica inició en México a fines del siglo XIX. La primera planta generadora que se instaló en el país fue en 1879, estuvo en León, Guanajuato, y era utilizada por la fábrica textil americana. Casi inminentemente se extendió esta forma de generar electricidad para la iluminación pública y residencial. Bombilla eléctrica. En 1809 se inició con los experimentos con las primeras bombillas. El 21 de octubre de 1879, Thomas Alva Edison perfeccionó la bombilla eléctrica y la introdujo a México para el alumbrado público en 1829, 21 de octubre. Bien, como pudieron escuchar, todos estos inventos sí existían en la época de Benito Juárez, excepto la bombilla eléctrica y la generación eléctrica. En aquellos entonces todo estaba o todos se iluminaban con velas. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, ¿quién quiere participar para una pregunta? A ver usted, que levantó primero la mano. Elige un número del 1 al 4. Bien. Bien, la pregunta sería de la bombilla eléctrica. ¿Ok? Le va a hacer una pregunta. ¿Cuándo iniciaron los experimentos con las bombillas eléctricas? A ver, ¿usted? ¿Cuánto? No. ¿Quién más? A ver. A finales del siglo XIX. Ah, ok, bien. Bien, ¿quién quiere participar con otra pregunta? Uno. A ver, ¿usted? Uno. Ah, el número 1. ¿Cuál fue? Central eléctrica. Gracias. ¿En dónde se ubicó la primera planta generadora de energía? ¿Dónde se ubicó la primera planta generadora de energía, chicos? ¿Alguien? Bueno, fue en León, Guanajuato. ¿Ok? No. Bien. ¿Alguien más para la última pregunta? Osorio. Quiero Osorio. ¿Qué número elige? El 2. El telégrafo. ¿Quién fue el presidente que más aprovechó el telégrafo? Meme. No fue Benito Juárez. No, tampoco. Porfirio Díaz. Sí, fue Porfirio Díaz. Bien, muchas gracias, chicos. ¿Perdón? Gracias, chicos. Muchas gracias. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre la influencia de la invasión de España en la revolución tecnológica. Primero les voy a dar una breve historia sobre la invasión de España. Esta fue el 13 de agosto de 1521. Los españoles llegaron a comunidades indígenas, logrando capturar a Cuauhtémoc, quien se vio obligado a entregar una ciudad que siempre fue que se mostró firme ante todo, ¿no? En sus armas hay una gran diferencia porque los mexicanos ocupaban cosas sencillas como las flechas, lanzas, los cuchillos, mientras que los españoles ocupaban la espada, lanzas, pero estas eran como que más... eran diferentes porque... más largas, más... Bueno, o sea, hay una gran diferencia entre una lanza de los mexicanos contra los españoles. Y también ocupaban las pistolas. Y las características de la invasión española
alianzas militares y un deslizaje de violencia desmedida que tuvo como protagonista a las tropas españolas comandadas por Hernán Cortés, que tuvo como objetivo la aniquilación de la población indígena de Tenochtitlan. Los avances tecnológicos que trajeron los españoles fue facilitar la búsqueda de los adelantos de la arquitectura naval en la navegación y en la cartografía, también como el invento de la brújula y la imprenta y la pólvora. Influyó en el espíritu emprendedor y optimista de los descubridores, además de amantes de la riqueza limitada y de las aventuras. En su arquitectura naval fueron distintos barcos, ya que durante la invasión de España los barcos utilizados por los españoles fueron variando en las épocas y sus propósitos de la expedición. Los barcos que estuvieron fueron carabelas, naus, galeones y bergantines. En la cartografía, la historia de la España estuvo reflejada en cada uno de sus distintas cartografías que inventaron, y fue para facilitarlos más su avance y saber por dónde iban. La brújula en los españoles era la misma que cualquier otra brújula, proporciona una orientación direccional. Durante su época colonial y las exploraciones marítimas realizadas por los españoles, la brújula era una herramienta indispensable para determinar la dirección y mantener el rumbo mientras viajaban. La pólvora se utilizó de varias formas. Se utilizó para armas y para las armas de guerra y la caza, y algunos civiles la utilizaban. Bien, aquí hay algunas evoluciones que tuvieron los españoles y los mexicanos, es decir, los españoles venían un poco más evolucionados a lo que era la época. ¿Por qué? Porque tenían, por ejemplo, si veíamos su vestimenta, en su vestimenta ellos utilizaban lo que eran armaduras, y los mexicanos tenían lo que era un penacho, tenían un taparrabos, guaraches. En cuanto a ellos, algunos otros venían con camisas, venían con un tipo calzón que era como igual con medias, que ya los se veían pues, más elegante y pues, más eficaces. En cuanto a la comida, también había una gran diferencia. Por ejemplo, los mexicanos cultivaban su propia comida, en el cual utilizaban, por ejemplo, el maíz, el chile, el frijol, ese tipo de preparaciones que ellos mismos cosechaban. Y en cuanto a los españoles, aquí lo dividían en dos partes. Por ejemplo, imaginemos a los que estaban atacando, ellos tenían que estar mejores alimentados, por lo cual ellos comían carne, pan, vino. Y a los otros, que era como su población, tenían por ejemplo la cebada, la avena, el centeno. Ese tipo de diferencia era abismal en cuanto a la preparación para el ataque. La carne los nutría un poco mejor. Bien, y también las viviendas que tenían los mexicanos y los españoles también era un gran avance que ellos tenían. Por ejemplo, los mexicanos tenían lo que era una pequeña casa que tenía un techo de paja y era de adobe, una piedra, en el cual tenía, por ejemplo, su cocina, una habitación y donde dormir, simplemente, y el baño. Con eso contaban en ese pequeño espacio. Mientras que los españoles tenían, por ejemplo, una casa más grande en el cual tenían sala, estudio, antesala, recámaras, comedor, asistencia, cuarto para mozos, cocina. Tenía mucho más grandes los espacios, más abiertos, más altos, en cual ellos venían con ese tipo de aspectos de vivienda un poco más grandes. ¿Okay? Entonces, desde ahí empezó a surgir nuevas evoluciones tecnológicas para los mexicanos, en el cual nos trajeron a nosotros nuevos avances, ¿okay? Como por ejemplo los barcos, la máquina de escribir, el ferrocarril, los autos. Desde ahí empezaron nuevos avances, ¿vale? De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Hola, buenos días compañeros. Nosotros somos del taller Industria del Vestido y el día de hoy les vamos a hablar sobre la vestimenta en la época de Benito Juárez, que inicia en el año 1806 y concluye en el año 1872. Para el día a día se utilizaba una lentiva que se ajustaba a lo largo del torso y se enganchaba en la cintura.
terminando aproximadamente alrededor de las rodillas. Los trajes eran generalmente entallados y los pantalones se usaban a la moda en un corte recto. Las mujeres de la década de 1850 llevaban faldas amplias y voluminosas. El volumen se logró originalmente con capas de pesadas enaguas. Por el 1856 surgió una solución alternativa, el miriñaje. Otro cambio importante giró en torno al corpiño o parte superior del vestido. Los vestidos se confeccionaban de una sola pieza, pero era común en la moda de la década de 1850 que las mujeres llevaran vestidos de dos piezas con corpiño y falda separada. La moda en el periodo de 1800 a 1815 o la moda del estilo imperio. En este periodo los estilos de la moda de las mujeres se basaban en la silueta del imperio. Los vestidos se ajustaban estrechamente al torso justo debajo del busto, cayendo flojo debajo. Estos estilos se llamaban comúnmente estilo imperio. Depende de las áreas usadas, haciendo la falda abultada, las altas. Ocupaban un corset, vestido, una crinolina y un sombrero. En el caso de la clase baja, ocupaban una blusa de tela, una falda de tela, un rebozo. Ellas casi siempre estaban espaldas, pero había varias con borrachas.